Hola de nuevo, fans del crimen y del misterio. Muchas gracias por visitar una vez más vuestro canal de crimen, Mystery Queen. Antes de empezar con el caso de hoy, quiero recordarte que si te gusta el contenido, no olvides de darle al like y de suscribirte si aún no estás suscrito. Así podré seguir creando casos como este. Hoy traigo un crimen ocurrido en Madrid, España, en julio de este año 2021. Este caso aún sigue siendo investigado. Es un asesinato cometido simplemente porque la víctima era diferente. Es el caso del rapero Isaac, más conocido como Little Kinky, un joven de 18 años de edad que estaba dentro del espectro autista, concretamente padecía Asperger. Si quieres saber qué le ocurrió a Isaac, ven conmigo a conocer todos los detalles de este terrible crimen. Isaac era un joven de 18 años que padecía el trastorno de Asperger. Según la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo de carácter crónico y severo que se caracteriza por desviaciones o anormalidades en las capacidades de relación y comportamiento social. Es decir, Asperger es un tipo de autismo que principalmente afecta a las relaciones sociales. Normalmente las personas con Asperger no entienden algunas de las normas sociales y esto puede dar lugar a dificultades para entablar dichas relaciones. No obstante, las personas que padecen Asperger son altamente funcionales. Isaac López Triano se había empezado a hacer hueco en las redes y era conocido como Little Kinky, un joven que hacía rap y reggaetón. Isaac había publicado varias canciones en su perfil de Spotify y a través del sello discográfico Colectivo Urbano Records, siendo relativamente conocido en los círculos de música urbana y contaba con unos 2000 seguidores en su cuenta de Instagram en el momento del suceso. El joven convivía con su madre en el barrio madrileño Méndez Álvaro, en la zona sur de la capital española. Su padre, lamentablemente, había fallecido hacía poco. Los amigos y familiares describen a Isaac como un joven afable que no consumía alcohol, principalmente centrado en su carrera musical, y a quien no le gustaba meterse en problemas. Además, era aficionado del deporte. Hace unos años había empezado a formar parte en las batallas de gallos de la capital. Son competiciones de improvisación. De acuerdo con los medios, la noche del pasado miércoles 15 de julio de 2021, un grupo de jóvenes atacó con 4 puñaladas a Isaac cuando el rapero caminaba por la zona de Méndez Álvaro y se dirigía a encontrarse con un amigo para grabar un videoclip en las canchas de baloncesto del distrito de Arganzuela. En ese momento Isaac se percató de que lo estaban siguiendo. «Me están siguiendo, bro», dijo el rapero a su amigo vía telefónica, pero minutos después los desconocidos le asestaron 4 puñaladas por la espalda y huyeron del lugar. El crimen ocurrió en un túnel de la calle Comercio de Madrid. Minutos más tarde, 2 médicos hallaron a Isaac desangrándose y comenzaron a atenderlo. También llamaron a los servicios de emergencia, pero tras 30 minutos de intentar reanimarle, confirmaron la muerte del joven. A Little Kinky no le robaron nada, lo cual acrecentó la teoría de que fue un ataque directo. Según testigos, un total de 3 sujetos agredieron al joven y huyeron. Isaac había confesado a sus amigos que llevaba meses sufriendo acoso por su condición en su barrio, por parte de miembros del grupo dominicano Dominican Don't Play, también conocido como DDP. Isaac tenía Asperger y esquizofrenia, y los DDP la tenían tomada con él por este motivo desde hacía mucho tiempo, comentó una fuente cercana a Isaac. No le dejaban en paz, le insultaban, iban a pegarle. Los Dominican Don't Play operaban en el barrio donde vivía Isaac con su madre. No obstante, la familia
ha descartado que el joven tuviera ningún problema con las bandas, ya que era un joven muy querido y no tenían noticias de que haya sufrido abuso por parte de ninguna banda en el barrio. La banda Dominicans Don't Play, o DDP, es una banda dominicana que se fundó en Manhattan, Nueva York, a principios de los años 90 y están localizados en Brooklyn, el Bronx, Miami, Massachusetts, New Jersey, Pensilvania y España. Esta banda posee gran parte del mercado de marihuana junto con los cárteles colombianos. Concretamente, su creación en España data de 2004 y se nutren de dominicanos y desertores de otras bandas latinas rivales. Su aparición en la capital madrileña, según información policial, data del mes de diciembre de 2004 y están situados en los distritos Centro, Tetuán, Villaverde y Carabanchel. En España, según informes de ONGs como Movimiento contra la Intolerancia, la banda tiene una estructura cohesionada y sectaria, con una gran disciplina interna y con castigos si se incumplen las normas. También, para entrar en la banda, los futuros miembros tienen que soportar varias series de latigazos por parte de los integrantes. En algunas ocasiones, los futuros Dominican Don't Play tenían que soportar hasta 135 sesiones de latigazos y una vez dentro de la banda deben obedecer al líder y deben de pagar cuotas semanales para mantener el grupo y adquirir armas. La mayoría de sus miembros son dominicanos con edades entre los 15 y 23 años. Su entorno se basa en familias desestructuradas, violencia doméstica, abandono y un gran resentimiento social. En el año 2009 detuvieron en la Comunidad de Madrid a 40 miembros de la banda, con lo que quedaron desarticulados 3 de los 6 grupos que había en dicha comunidad, y la banda quedó prácticamente disuelta. Esta operación fue denominada Manguera, ya que los miembros hacían un ritual de entrada a la banda consistente en pegar manguerazos a los nuevos miembros. En los 20 registros efectuados se intervinieron 5 pistolas, una granada de mano, numerosa munición, armas blancas, 400 gramos de estupefacientes, 2.000 euros en efectivo y un gran número de gorras, collares y merchandising típicos de los Dominican Don't Play. No obstante, la banda siguió operativa en España y concretamente en la Comunidad de Madrid. Las últimas noticias indican que la investigación sobre el asesinato del joven Isaac sigue su curso, y aunque son varias las hipótesis que se barajan, la del ataque por parte de una banda latina es la que tiene más fuerza. Las investigaciones también indican que el pasado mes de abril de 2021, Isaac fue víctima de una agresión en la zona de Legazpi, en Arganzuela. Se trata del mismo distrito en el que vivía y donde 3 meses después fue asesinado. Fuentes del caso indican además que las mismas personas dentro del entorno de los Dominican Don't Play, banda enfrentada a los trinitarios, podrían estar detrás de este crimen. Así lo han indicado los propios amigos del joven, aunque Isaac no denunció los hechos y tampoco se lo comentó a su familia. Pero lo que sí que le relató a su madre Inés fue que en alguna ocasión había tenido algún encontronazo con los Dominican Don't Play, quienes le habían ordenado que bajara la corona. Se trata de un término utilizado por estos grupos para mostrar sumisión entre ellos. Pero el joven Isaac siempre se negó. Al parecer, también había sufrido amenazas verbales y según su círculo más íntimo, estas amenazas provenían de un grupo de latinos que se reúnen en el parque que hay frente a su casa, en la Plaza del Amanecer de Méndez Álvaro. Por su parte, el grupo de homicidios ha elaborado un oficio para el juzgado y se ha pedido que se investigue la empresa de alquiler de patinetes, ya que se ha hallado un patinete no muy lejos del túnel en la calle Comercio, donde Isaac fue asesinado. Quieren investigar la empresa para conseguir todos los detalles de quién alquiló dicho patinete y así saber si esta persona tiene que ver con el crimen, ya que según los testigos, uno o varios de los atacantes iban en estos aparatos en el momento en el que perseguían al chico. Asimismo, la Brigada de Policía Científica se ha hecho cargo del patinete para obtener huellas.
Además, se ha solicitado la geolocalización de los teléfonos móviles en la zona alrededor de las 9 de la noche de ese día, ya que el túnel en el que ocurrió el crimen no cuenta con cámaras de videovigilancia, pero las imágenes que sí se han pedido son las de los comercios o bancos cercanos, con la esperanza de encontrar más pistas sobre dicho suceso. Otra pista más es un cuchillo de cocina que la policía encontró junto al rapero. Este cuchillo no tenía rastros de sangre, por lo que no se sabe si lo portaba el propio Isaac para defenderse o bien si era portado por los agresores. Como he dicho antes, Isaac había quedado esa noche, después de cenar con su madre y su abuela en casa, con su amigo Eneco. Había quedado con él en el otro extremo del subterráneo. Su amigo, lamentablemente, pudo escuchar a través del teléfono como un grupo de personas le ordenaban «párate», mientras Isaac decía «no me hagáis nada». Por su parte, la familia del joven y sus amigos convocaron el sábado 17 de julio en el barrio madrileño de Moncloa una concentración para pedir justicia por este crimen. También piden que no se politice. Isaac solo era amor, no era odio. Nos da igual la raza y el color de quien acabó con su vida, asegura Susana Guerrero, cuñada del joven, a elcierredigital.com. Las investigaciones siguen su curso, centrándose en 3 sospechosos que forman parte de la banda Dominican Don't Play. Familiares y amigos del joven y también sus seguidores están con la esperanza de tener más información y de que este crimen se haga justicia. Desde aquí, esta es toda la información que he podido recopilar para ti sobre el terrible crimen de Little Kinky. Esperemos que dichas investigaciones puedan hallar a los responsables de este asesinato, sean juzgados y reciban una condena ejemplar. El problema de las bandas latinas ha ido incrementando en los últimos años en España y concretamente en la Comunidad de Madrid. Son numerosos sucesos similares al de Isaac y muchas personas son amedrentadas día a día por este grupo de delincuentes. Por eso es importante ponerlo en conocimiento de las autoridades para evitar que desgracias de este tipo vuelvan a ocurrir. Desde aquí quiero darte las gracias de nuevo por ver este contenido. No olvides de darme un like, suscribirte y compartir el vídeo si te ha parecido interesante. Un saludo y hasta la próxima, fan del misterio.